Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esto es la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. Y el tema que vamos a abordar tiene que ver con el tema de licitación, ¿correcto? Es la continuación de nuestro tema, ¿correcto? Es nuestra segunda sesión. Y en esta segunda sesión, pues efectivamente vamos a continuar con el tema de licitación. El elemento de la capacidad tiene que ver con la elaboración de la documentación de la licitación. O sea, se busca que ustedes puedan elaborar, básicamente logren elaborar la documentación de un proceso de licitación de un proyecto. Es nuestra actividad de aprendizaje número 4 y en ese sentido vamos a continuar con la segunda parte de esta unidad didáctica, ¿correcto? Bien, entonces estábamos hablando en la primera sesión que la licitación básicamente era una tarea clave en el análisis del negocio, cuando tenemos que canalizar los requerimientos del usuario, cuando tenemos que canalizar cuáles son los requerimientos del usuario respecto al proceso de negocio que nosotros vayamos a licitar, ¿no? Y en ese sentido, pues hablábamos también en la sesión anterior de que existen técnicas para llevar a cabo el proceso de licitación y en este caso, dentro de estas técnicas, pues existen lo que se llama la tormenta de ideas, está el análisis de documentos, están los grupos de opinión, está también la técnica del análisis de interfaces, está la técnica de las entrevistas de trabajo, está también la técnica de la observación, así como también la técnica del diseño de prototipos. Podemos elaborar un taller de requerimientos, así como también hacer uso de encuestas o cuestionarios que nos permitan hacer un levantamiento de información. Otro elemento clave dentro del proceso de licitación son los stakeholders. Y los stakeholders básicamente son los actores del negocio, los business actors, por decirlo de alguna manera. Y los stakeholders forman pieza clave o son pieza clave o son fundamental en el proceso de licitación. Sí, claro que sí, porque son ellos básicamente quienes nos van a dar detalle de este proceso, ¿no? De los requerimientos del negocio, de los requerimientos de usuario, de los requerimientos que se espera o que se tienen del sistema. Incluso podemos también captar cuáles van a ser sus expectativas, qué es lo que esperan de la aplicación informática, ¿no? Y claro, el stakeholder es pieza clave porque de una u otra manera, a través de ellos, nosotros vamos a identificar cuáles son estos requerimientos o estas necesidades que ellos tienen respecto al proceso de negocio que se tenga en mente sistematizado. Muy bien. Cuando hablamos de stakeholder, entonces tenemos que es importante que intervengan todos los stakeholders. Y en realidad esto va a depender de los requerimientos de la actividad de licitación. Cualquier stakeholder de la empresa puede ser partícipe, cualquier stakeholder interno, porque hay que entender que cuando hablamos de stakeholder, existen stakeholders internos y stakeholders externos. En este caso, naturalmente nos interesa la opinión, los requerimientos, canalizar los requerimientos de los stakeholders internos, que pueden ser probablemente los colaboradores de la empresa o los jefes de área o inclusive la alta gerencia o inclusive los mismos empleados o colaboradores que finalmente pues, están dentro de la organización, dentro de la empresa. Otro stakeholder es el director del proyecto. El director de proyectos en realidad es quien va a asistir, el que va, digamos, a garantizar que los recursos necesarios para poder continuar con el desarrollo del proyecto estén siempre disponibles. Él debe de garantizar justamente, ¿no?, que cada uno de los recursos que se necesitan para llevar a cabo el desarrollo del proyecto como tal, en este caso viene a ser la implementación de un sistema, pues tengamos todos los recursos que se necesitan para el desarrollo del mismo. Cuando hablo de recursos, no solamente me refiero a los recursos económicos, no solamente me refiero a los recursos financieros, es decir, no solamente me refiero a los recursos o los medios netamente económicos que tienen que ver pues con el cubrir el costo de desarrollo del proyecto, el cubrir el costo
en este caso que se tiene que probablemente adquirir, ¿no? Por ejemplo, los distintos equipos o hardware o elementos de software o licencias de programas de software para poder continuar con el proceso de sistematización. Esto me lleva a reflexionar que el siguiente paso para continuar con el desarrollo del proyecto, luego de elaborar el proceso de licitación, es llevar a cabo el análisis o el estudio de factibilidad de un proyecto, dado que todo proyecto tiene que tener un estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos asegurarnos, debemos de garantizar que efectivamente la empresa cubra básicamente los costos del estudio de factibilidad técnica, como por ejemplo, pues aquí tenemos que determinar cuáles son los equipos, ¿no? Los dispositivos, los recursos tecnológicos, es decir, los servidores probablemente, las máquinas de stock o las laptops, o algún otro dispositivo o elemento de hardware que nosotros consideremos necesario, importante que la empresa adquiera para poder continuar con el proceso de implementación, para poder continuar con el proceso de desarrollo de nuestro proyecto. ¿Estamos? Por otro lado, también puede contemplar dicho estudio de factibilidad técnica, pues, las licencias de software. Entonces, ahí, naturalmente, esos son recursos. ¿Y qué recursos son? Son recursos tecnológicos. ¿Estamos? Entonces, cuando dice aquí en el punto que habla de los stakeholders, que habla básicamente del director de proyectos, pues el director de proyectos es quien debe asistir en garantizar, ¿correcto?, que los recursos necesarios siempre estén disponibles. Estos recursos pueden ser básicamente no son a exclusividad, o no necesariamente estamos hablando de un recurso exclusivo que sea pues la parte económica, que sean los recursos económicos o financieros que permitan la financiación del proyecto, sino también estamos hablando de aquellos recursos tecnológicos necesarios, indispensables, que la empresa tenga que probablemente adquirir para poder continuar con el proceso de sistematización. ¿Esto de qué va a depender, profesor? Esto va a depender de la naturaleza del sistema. Si es un sistema, por ejemplo, de control de asistencia, de control de lectura biométrica, pues se tendrán que adquirir algunos lectores de huella digital, algunos lectores biométricos, ¿no? El número, la cantidad, esto lo vas a tener que plantear tú como especialista y determinar en qué puntos estratégicos dentro de la empresa se tendrán que colocar estos lectores de huella digital, ¿no? Si es una fábrica, de repente es una fábrica que tiene, por decir, vamos a suponer que tiene, da de calle a calle, es un local que da de calle a calle. La entrada puede ser por una avenida y la salida puede ser por otra avenida. Entonces tendríamos que colocar en promedio unos 3 a 4 lectores en cada puerta, ¿no? Por ambos, tanto en la entrada como en la salida. ¿Ya? Si es que fuera la naturaleza un sistema de este tipo y pues se requieren de estos equipos y no los hay, pues la empresa tiene que adquirirlos y el director de proyecto tiene que garantizar que esos recursos estén ya disponibles para hacer luego las pruebas, ¿no? Post implementación habrá que hacer las pruebas de funcionamiento para determinar si es que efectivamente estos dispositivos logran captar o logran, digamos, hacer la lectura de la huella digital y por ende hacer la marcación del caso, ¿no? Bien, continuando, dentro del proceso de licitación también está el proceso de lo que vienen a hacer en este caso de las salidas. Y las salidas pues tienen que ver con la programación de recursos y tiene que ver también con los materiales de apoyo. ¿Qué son básicamente o en qué consiste la programación de recursos? Pues esto va a incluir a que los participantes, incluye básicamente a los participantes, incluye también la programación de recursos, incluye incluso las instalaciones en las cuales pues va a ocurrir el proceso de licitación o cualquier otro recurso que se pueda requerir para poder continuar con este proceso. Por eso, como salida se tiene lo que es la programación de recursos, ¿no? Y están también los materiales de apoyo, que en este caso es básicamente cualquier material requerido para ayudar a explicar o a ejecutar las técnicas utilizadas. Sí, cuando hablamos de materiales de apoyo, profesor, estamos hablando de útiles de oficina, estamos hablando de repente de una pizarra, estamos hablando de repente de plumones,
Estamos hablando de repente de material adicional que ayude a este proceso de licitación. En realidad sí. Los materiales de apoyo son aquellos materiales que de repente se tienen que también tener a la mano para poder, digamos, hacer mucho más rápido, flexible o llevadero el proceso de licitación, ¿no? Entonces pueden haber ciertos materiales de apoyo que se necesiten, que se requieran, ¿no? Para continuar con ese proceso. Bien, en el punto 2 nos habla ya de llevar a cabo, de realizar la actividad de licitación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de realizar la actividad de licitación? Básicamente la finalidad es reunirse con los stakeholders para elicitar información sobre sus necesidades. Y es lo que yo un poco te comentaba en la sesión anterior, ¿no? En la sesión de clase anterior, la primera parte de la actividad de aprendizaje número 4 de nuestra unidad didáctica de diseño y evaluación de proyecto, te decía de que justamente los stakeholders son pieza clave, son pieza fundamental en todo este proceso, porque es justamente los stakeholders quienes nos van a proporcionar información importante, relevante sobre cuáles son sus necesidades, sobre cuáles son sus requerimientos respecto a los procesos de negocio, respecto a los procesos comerciales, respecto a los procesos administrativos, respecto a los procesos de gestión o incluso procesos de compra-ventas, pues son procesos comerciales. Que todos estos procesos que he mencionado, tanto procesos de gestión, porque de repente hay un requerimiento para lo que es el proceso de sistematización, por ejemplo, del pago del personal, o de repente la emisión de las boletas de pago, o de repente la sistematización del proceso de control de asistencia. Eso es un proceso administrativo, eso es un proceso de gestión, claro que sí. Pero desde el punto de vista del análisis del negocio, desde el punto de vista del business process, del proceso de negocio, pues todos esos procesos que son administrativos o procesos comerciales, pues de una u otra manera están dentro de lo que es el business process. Entonces, ¿quién me va a dar detalle? ¿Quién me va a dar, digamos, quién me va a describir cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos que tienen estos stakeholders, estos usuarios probablemente o jefes de área de la empresa, con respecto a esos procesos y que de repente tienen cierta dificultad o cierta necesidad de los distintos procesos que pueda tener esa empresa, ¿no? Y que claro, obviamente ellos forman pieza clave fundamental en todo este proceso de licitación, porque nos van a brindar información importante y relevante para poder identificar los requerimientos de usuario. Una vez que tú haces el levantamiento de información, ahí recién puedes hacer análisis de requerimientos de usuario. Lo que también te va a permitir clarificar a futuro cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información. Ok, ¿qué nos comenta por acá Ramírez Guaranca? Ángel, me dice, el proceso de licitación, que dice, ¿es igual licitación a licitación? He escuchado este proceso de licitación, pero en empresas. Claro, lo que pasa es que son dos términos diferentes, ¿ya? Son dos términos diferentes, no son iguales. El proceso de licitación es recabar información de algo en concreto, algo específico. Y licitar, el proceso de licitación es el proceso de postulación, generalmente de las empresas privadas que a veces postulan al sector público. Entonces ellos tienen que presentarse a ese proceso de licitación, ellos van a licitar, que no es otra cosa que el solicitar, el presentarse como un, digamos, un proveedor tentativo, ¿sí? Un proveedor tentativo de algún servicio que de repente quiere brindar a esa institución, ya en este caso sí es del Estado, ¿no? Entonces hay un proceso, claro está, de licitación. Y no se presenta uno, se presentan varios postulantes. Y luego, ¿qué hace el gobierno, o en este caso, qué hace el Estado a través de su entidad o institución a la cual está convocando este proceso de licitación? Es que básicamente se presenten una serie de profesionales o de repente de empresas, y cada uno de ellos pues va a presentar una propuesta de solución, ¿no? Y obviamente con sus costos, con su estudio y todo, y al final pues la institución lo que va a hacer es
darle la buena pro, o quizás no. Esto ya es mera responsabilidad, digamos, de la entidad. Entonces, eso es con respecto a la pregunta que me haces, Ramírez, el tema de licitación. La licitación es básicamente el recabar información, pero que está enfocado al conjunto de requerimientos o necesidades que en este caso tiene la empresa para un proceso de elaboración de un proyecto. En este caso le estamos enfocando un proyecto de TI, lo que significa que esta propuesta tecnológica que vamos a tener que desarrollar, pues obviamente puede ser un sistema informático, que puede ser incluso el desarrollo de un software o puede ser incluso un sistema de instalación o configuración. Por ejemplo, profesor, vamos a implementar un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP para una empresa. Entonces, ahí hay un proceso de instalación y configuración de cámaras, claro que sí. Y probablemente también el uso de algún software, configuración de algún programa que permita pues el monitoreo de cámaras. Y por lo tanto, eso también es un proyecto de TI, es un proyecto de tecnologías de la información, ¿ok? Bien, usted, por ejemplo, hasta ahorita yo no he visto en la especialidad de análisis, hago el paréntesis, hasta el momento yo no he visto ninguna propuesta tecnológica o algún sistema donde apliquen, por ejemplo, otras herramientas tecnológicas, ¿no? Donde, por ejemplo, apliquen, por ejemplo, ¿no? El proyecto de implementación de un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP. Eso, obviamente, utilizan hardware, utilizan otros dispositivos, que son las cámaras IP, y eso puede ser tranquilamente administrado mediante una app móvil o mediante una aplicación web o un sistema web que permita pues no solamente el monitoreo de las cámaras, sino incluso la grabación de las imágenes, ¿no? Y hasta la publicación de eso en línea, ¿no? A distintos usuarios. Generalmente ese tipo de proyectos siempre lo presentan la gente que está metida en el área, por ejemplo, de redes y conectividad, pero no he visto hasta el momento un proyecto de ese tipo en especialidad de análisis. No sé si en computación informática habrán hecho algo similar, pero en análisis generalmente siempre veo sistemas transaccionales, siempre veo sistemas OLTP, ¿no? Sistemas web, sistemas de escritorio, PP móviles, pero no he visto hasta el momento un sistema de repente donde haga uso de otros recursos tecnológicos o de otros elementos, ¿no? Pero bueno, quizás en el tiempo pueda darse algo similar, ¿no? Ok, entonces continuamos, habiendo ya aclarado la pregunta de Ángel Ramírez, continuamos. Punto 2, descripción. ¿Qué viene a ser entonces la actividad de licitación? Dice, se realiza el evento de licitación, que en este caso lo tenemos que hacer mediante el uso de ciertas técnicas que ya les hemos mencionado en la sesión anterior, como por ejemplo, el tema del uso de tormenta de ideas o el uso de repente de convocar a un grupo de opinión, el hecho de formular entrevistas de trabajo, el hecho de usar la técnica de la observación o juicio experto, también se le conoce, el diseño de prototipos respecto a lo que es nuestra solución informática, nuestra propuesta informática, pues podemos hacer también prototipos, el hecho de crear talleres de requerimientos que nos permitan pues canalizar cada uno de los requerimientos que tengan en este caso probablemente los stakeholders, en este caso los colaboradores, en este caso pues los usuarios, los empleados, que en este caso necesitan de la automatización de un proceso de negocio y que claro está que nuestra propuesta tecnológica va a estar orientada a ellos, porque son ellos finalmente quienes van a tener que operar nuestro sistema. Entonces nosotros, digamos, vamos a enfocar nuestra solución tecnológica y obviamente en función a esos usuarios, claro está. Bien, cuando se lleva a cabo la licitación, también es importante no olvidar el poder hacer un análisis de documentos, el tema de analizar la documentación que maneja una empresa. Es importante, profesor, que yo solicite de una u otra manera cuáles son estos documentos que maneja la empresa. Pues sí, obviamente es muy necesario que recurras a la fuente. O sea, vamos a suponer, Ángel, que tú quieres sistematizar el proceso de donaciones de una ONG y la pregunta es,
¿Qué documentos maneja la ONG? ¿Cómo lleva a cabo la ONG el proceso, por ejemplo, de captación de, digamos, de las donaciones, ¿no? Llevan un control de las donaciones, llevan un registro de las donaciones, llevan un registro de los donadores, llevan un registro de quiénes son estos donantes, por así decirlo, y quiénes se van a beneficiar, ¿no? A quienes finalmente se entregan estas donaciones. ¿Deberá haber algún registro? Seguramente. ¿Habrá algún formato para eso? ¿Manejan un formato? ¿Una documentación, algún libro, algún registro, algún cuaderno donde llevan toda esta información? Pues la ONG lo debería de tener, lo debería de manejar, si ese fue el proceso de negocio sistematizado. Entonces es necesario, es muy importante que tú solicites ese cuaderno, ese registro. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ahí vas a encontrar probablemente los datos que te van a servir luego en el modelamiento, por ejemplo, de tu modelo relacional. Son datos que vas a tener que utilizar para el proceso de modelamiento de tu base de datos transaccional probablemente. Entonces, en esa documentación podemos encontrar, jóvenes, mucho detalle, muchas características que nos van a permitir entender, comprender, entender y comprender, ¿no? Porque si bien es cierto, la idea es que, como se dice, logres comprender el proceso. Más allá de entenderlo, también es comprenderlo, ¿no? Pues yo siempre digo que la comprensión va más allá del entendimiento. Y es importante, claro está, de que de una u otra manera, pues, tú logres acceder a esta documentación, que sí es muy, muy importante, muy necesaria. Te va a ayudar para poder hacer tu modelamiento relacional, sí, pero también te va a ayudar para que puedas hacer un análisis de en este caso, de las distintas propuestas que tú vas a tener que diseñar, de los diversos o distintos prototipos o interfaces que vas a tener que formular como parte del proceso de modelamiento o de diseño, porque acuérdate que estamos hablando de sistemas de información, y cuando hablamos de sistemas OLTP, pues llevamos a cabo o llevamos el proceso de sistematización tomando como referencia el ciclo de vida de los sistemas de información, el cual nos habla claramente de que tiene que haber ciertas etapas, ¿no? Guisado, ya que te veo en sala y veo que has registrado tu asistencia, te formulo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de un sistema de información? ¿Tiene usted la respuesta, Guisado? ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de un sistema de información? Guisado, ¿puedes escribir la respuesta? A ver, ¿qué me dice Guisado por el chat? Planificación, análisis. Ya, ok, la primera etapa es la etapa del análisis. ¿Cuál es la segunda etapa del ciclo de vida de los sistemas de información? Más aún cuando hablamos de sistemas OLTP. Aparte del análisis, ¿cuál es la segunda etapa? Diseño, ok. Tercero, desarrollo, ya. Antes de que lo pruebes, sí, antes de que lo pruebes, tienes que implementar el sistema, ¿ya? Generalmente, hay algunos autores que suelen decir que las etapas del ciclo de vida de un sistema de información es la etapa del análisis, segunda etapa, la etapa del diseño, tercera etapa tiene que ver con la etapa de desarrollo, la etapa de implementación, que es la puesta en marcha, la etapa de pruebas o testing, y hay otra etapa más, la etapa de auditoría. Un sistema de información también tiene que tener una auditoría. Y existe una última etapa dentro del ciclo de vida que es la más importante. ¿Recuerdas, Isado, cuál es la última etapa del ciclo de vida? Después de las pruebas y la auditoría. ¿Tienes la respuesta? ¿No? Se llama la etapa de mantenimiento. La etapa de mantenimiento, pues, es la última etapa del ciclo de vida de un sistema de información, y incluso existen tipos de mantenimiento, como por ejemplo el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento adaptativo, el mantenimiento perfectivo, ¿ok? Entonces,
Obviamente, el hecho de hacer la licitación también es necesario pues hacer un análisis de los diversos documentos que maneja la empresa con respecto al proceso de negocio que nosotros queramos sistematizar. Y esto implica pues hacer uso de revisar incluso los distintos documentos que maneja ese proceso, como por ejemplo boletas de venta, boletas de pago, guías de remisión, proceso de repente de emisión de proforma o cotización, etcétera, etcétera. O sea, una empresa maneja muchos documentos. ¿Y por qué son importantes los documentos? Pues porque mediante esos documentos podemos hacer un análisis de los datos que ahí manejan y claro está, nos va a servir como para poder nosotros elaborar los diversos prototipos o interfaces que vamos a plantear como digamos, solución como alternativa del proceso que vamos a sistematizar. Y que, claro, dicho sea de paso, esas interfaces, esos prototipos deben de ser revisados y probablemente observados por la gerencia general. O sea, eso es lo ideal, que siempre tú trabajes de la mano con la gerencia, porque son ellos quienes deben de darle el visto bueno a estos prototipos antes de incluso pasar al proceso de sistematización, antes de pasar al proceso de programación, de la creación de los diversos algoritmos que vamos a tener que programar o codificar para que ese sistema funcione. Entonces, el análisis de interfaces también es fundamental. Bien, y para esto, pues, el proceso de licitación también debe de aplicarse, pues, ciertas encuestas o ciertos cuestionarios que nos permitan obtener mayor detalle o mayor característica del proceso que vamos a sistematizar. Existen ciertas entradas que se generan en el proceso de licitación. Sí, uno de ellos es identificar cuál es la necesidad del negocio. 2, cuáles son los activos del proceso de la organización. 3, cuál es el plan de administración de los requerimientos que vamos a utilizar. 4, la asignación, la programación de recursos. 6, definir el alcance de la solución y el caso del negocio. Y básicamente esos son los, digamos, las entradas que vamos a tener que generar en este proceso de licitación. Así como también la definición de algunos materiales de apoyos que de repente vamos a necesitar para llevar a cabo este proceso. Bien, vamos a ver rápidamente en qué consiste con la identificación de las necesidades del negocio. Pues una entrada es eso, es conocer cuál es la necesidad del negocio. Y para eso, pues, tenemos que asegurar, o debemos asegurarnos, pues, que el analista de negocio entiende qué información de los stakeholders debe ser licitada. ¿Estamos? Esta entrada se utiliza cuando se licitan los requerimientos del negocio, con la excepción de la necesidad del negocio en sí mismo. Profesor, ¿a qué se refiere con este punto cuando habla de que se deben, en este caso, una entrada que se utiliza cuando se licitan los requerimientos del negocio, pues tiene que ver, dice, con la información que los stakeholders requieren licitar? Sí, porque una empresa, pues, hay que entender que una empresa tiene un montón de procesos de negocio, un montón de procesos comerciales. Y no necesariamente procesos comerciales, pueden ser procesos de gestión, procesos administrativos. Y claro, una empresa como tal, si lo vemos de forma, digamos, holística, pues voy a encontrar muchas necesidades. La empresa puede tener muchas necesidades. A mejorar, a sistematizar, ¿no? Dentro de sus procesos comerciales. Pero en este caso es fundamental que el analista de negocio, debemos asegurarnos que el analista de negocio finalmente pues pueda entender qué tipo de información es lo que los stakeholders pues requieren, qué tipo de requerimientos ellos están solicitando, porque toda esa información debe estar plasmada en el documento de licitación. Punto 2, activos del proceso de la organización. Cuando hablamos de los activos del proceso de la organización, pues acá se pueden incluir desde plantillas o incluso procesos para cada una de las actividades que vayamos a realizar. Es decir, tenemos que manejar algunos formatos, sí, debemos de manejar algún formato que nos permita, pues, en este caso,
definir, ¿no?, cuáles son las actividades o los procesos que se realizan dentro del proceso que vamos a mejorar o a sistematizar. Por otro lado, también está el plan de administración de requerimientos. Aquí se determina básicamente qué tipo de información se necesita ya registrar, y a su vez también le vamos a tener que dar seguimiento como parte del resultado, ¿no?, de la actividad misma. En particular, cuando se realiza esta tarea, muchos atributos de requerimientos deben ser elicitados y capturados. Entonces, hay que tener un plan de trabajo, al menos un plan, una planificación, más allá del plan, porque obviamente para llegar al plan, pues tienes que planificar, tiene que haber una planificación de cómo vas a gestionar, cómo vas a administrar los distintos requerimientos que en el camino vas a tener que ir identificando, ¿no? Y en ese sentido, pues, el analista del negocio, que probablemente sea un analista de sistemas, pues tiene que ir capturando, ¿no?, cada uno de estos requerimientos que se van a ir presentando durante el proceso de desarrollo del proyecto. El otro punto tiene que ver con la programación de recursos. Esto incluye con los stakeholders relevantes, en este caso las instalaciones y los recursos que deben estar siempre disponibles. Por eso su mismo término dice programación de recursos. Cuando hay un proceso de licitación, ¿se necesitan recursos? Claro que sí, desde de repente el uso dentro de la empresa de algún ambiente, algún aula, algún laboratorio, alguna sala de reunión que necesitamos se nos asigne para poder trabajar todos estos requerimientos. Porque ¿dónde vamos a hacer las reuniones de trabajo? Lo tenemos que hacer probablemente dentro de una empresa, y para eso vamos a tener que solicitar mínimo una oficina que se nos dé para poder ahí nosotros instalarnos y poder ahí trabajar los requerimientos, ¿no? Claro está. Profesor, acá también habla en la definición de otros recursos que deben estar disponibles. De repente requerimos de alguna laptop, requerimos de algún otro equipo que nos ayude a nuestro proceso de licitación, o de repente el uso de tablets, no lo sé. Aquí cada uno de ustedes son libres de proponer qué recursos ustedes necesitan para cumplir con el proceso de licitación. Alcance de la solución y caso del negocio. ¿Qué es esto? Pues bien, el alcance de la solución, aquí lo que tenemos que hacer básicamente son los requerimientos. Aquí van a tener que ir los requerimientos que de una u otra manera el analista de negocio debe asegurar que ha logrado entender qué tipo de información los stakeholders finalmente requieren, ¿no? Y por lo tanto es esa información la que va a ser elicitada, y las entradas deben ser utilizadas cuando en realidad se elicitan los requerimientos de los stakeholders, y de allí es donde debemos nosotros establecer cuál es el alcance de la solución, alcance o magnitud de la solución, puesto que hay que entender también que cuando uno sistematiza un proceso, es muy probable que ese proceso no solamente abarque nuestro sistema ese proceso, sino también tenga de repente relación indirecta con otros subprocesos, más aún cuando el sistema tiene que hacer alguna validación, tiene que hacer alguna, de repente, consulta con otros datos que de repente nosotros no hemos considerado dentro de lo que es el proceso de sistematizar como parte del alcance de nuestra solución. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta si es que nuestro sistema de información, de forma funcional, va a tener que interactuar con otras aplicaciones o manejar otro tipo de información, o de repente va a ser un cruce de datos con otro proceso. Y aquí yo tengo que tener claro si es que la empresa cuenta ya con otro sistema de información. De repente la solución que vas a tener tú que implementar tiene que hacer un feedback, tiene que hacer una retroalimentación, o tiene que hacer un proceso de validación previo con otro sistema, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y eso forma parte del proceso de sistematización? ¿Lo vas a hacer también tú? ¿O es que tu solución no va a hacer ese proceso de validación? En otras palabras, tienes que definir el alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance de tu proyecto?
¿no? La sistematización es solamente de ese proceso, solamente, Ramírez, tu proceso es el registro de donantes, el registro de los donantes, es también tener un registro de los solicitantes, de las personas que solicitan las donaciones, por ejemplo. Y, ok, ese es el alcance, sí, solamente vas a hacer eso. ¿Y quién valida, no? ¿Quién verifica si quien solicita es realmente ser quien es? O sea, ¿quién hace ese proceso de validación? ¿No? No lo va a hacer el donante, pues lo tiene que hacer la ONG. Y en este caso, pues la ONG se supone que debe hacer ese proceso de cruce de información. ¿Bajo qué criterio? Pues no lo sé, de repente se conecta al sistema de RENIET, de repente tiene que hacer cruce de información con algún otro sistema, o hace un seguimiento interno, o de repente un seguimiento mucho más personalizado, y de acuerdo a eso, pues captan las donaciones y luego harán la redistribución de las mismas. Entonces, allí tú tienes que definir cuál es el alcance de tu sistema, qué procesos o subprocesos forman parte finalmente de tu proceso de sistematización como ejemplo, claro está. Existen también, profesor, el uso, en el tema de entradas, el uso de ciertos materiales de apoyo. Sí, es importante también tener en claro qué otros materiales o utilitarios necesitamos para poder continuar con nuestro proceso. Y aquí básicamente tiene que ver con algunos recursos, algunos materiales que la empresa tiene que de una u otra manera proporcionarle al equipo, ¿no? Como por ejemplo el hecho de tener disponible algunos recursos como por ejemplo pizarrones, o de repente rotafolios, o de repente algunos documentos o algún otro material que se necesite mientras se lleva a cabo la actividad del proceso de licitación. Entonces, si ustedes necesitan de materiales de apoyo, pues tendrán que solicitarlo a la gerencia para que se les asigne dichos materiales. En elementos tenemos el elemento de trazabilidad de los requerimientos, 2, captura de los atributos de los requerimientos, y 3, las métricas. Profesor, métricas, usted en inteligencia de negocio hablaba de las métricas, las variables, ¿no? Lo que queremos medir en el negocio. Sí, pues aquí también se maneja el término métricas, ya lo veremos. A ver, punto 1, trazabilidad de los requerimientos como primer elemento. Dice, mientras se lleva a cabo el proceso de licitación de requerimientos, es importante guardarse del arrastre y el alcance la trazabilidad de requerimientos hacia las metas y objetivos del negocio. Esto va a ayudar a validar si un requerimiento debe ser o no incluido. Claro, porque cuando tú defines efectivamente el alcance de la solución, tú tienes claro que los stakeholders te van a dar una lista de requerimientos, eso ya de por sí, y que luego tú tienes que hacer un análisis y ver si es que los requerimientos que te están solicitando forman parte del proceso sistematizado. No vaya a ser que el stakeholder, el colaborador, te pida algo que finalmente no forme parte del proceso, sino de otro proceso a sistematizar, y que por ahora no forma parte de la solución o de la propuesta que tú vas a implementar. ¿Puede pasar? Sí, claro que puede pasar. Pero para eso tú tienes que hacer una trazabilidad de los requerimientos. Es decir, en el proceso de licitación de requerimientos es importante que tú siempre visualices cuál es el alcance y finalmente digas, ok, de esta lista de 10, 15, 20 ítems que me han dado, los 20 forman parte del proceso de ventas, forman parte del proceso de compras, forman parte del proceso de la logística. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer la ONG? Solamente la ONG, Ángel, solamente tu sistema que va a ser usado para la ONG, tomando tu ejemplo, solamente es llevar un registro de donantes y de solicitantes de donación. Yo creo que no. Yo creo que tu sistema también va a tener que abarcar, por ejemplo, la logística de las donaciones, porque la ONG debe hacer un proceso de almacenamiento de las donaciones. Entonces, hay un registro o hay un proceso de control interno, ¿no? De donaciones. Entonces, el hecho de captar donaciones y de distribuirlas, pues eso es una logística. Eso implica tener un inventario, tener un control. ¿Qué ingresa a la sede? ¿Qué ingresa a la ONG para ser en este caso almacenado? ¿Y qué productos van a salir? ¿O qué donaciones finalmente van a salir? Pero tiene que haber un control de entrada y salida
de las N o diversas donaciones que pueden hacer, y pues tiene que haber un control logístico, estamos, de estas existencias, porque los colchones, las camas, las laptops, las bicicletas, en fin, los balones de gas, las cocinas de mesa, los muebles, todo lo que se capte por donación tiene que ser administrado, ¿no? Y tiene que ser controlado, y tenemos que tener un control logístico de qué hemos captado y qué hemos distribuido. Entonces, eso también es pieza clave en el proceso de definir, por ejemplo, el alcance de tu solución. Y claro, dentro del proceso de trazabilidad de requerimientos, pues tú tendrás que de una u otra manera tener claro que si los requerimientos que te está pidiendo el usuario, pues finalmente forman parte del alcance o no de tu solución, ¿no? Que estás presentando. ¿Estamos? Para ver si es que efectivamente estos requerimientos están enfocados al objetivo del negocio, están enfocados al objetivo del proyecto, lo que tú quieres implementar, ¿no? Entonces, tienes que tú también hacer una validación de esta lista de requerimientos para determinar si esos requerimientos que te lo han solicitado forman o no parte del proyecto, y por ende tú tendrás que determinar si se incluye o no lo incluyes dentro de tu proceso de sistematización. ¿Estamos? El siguiente punto tiene que ver con la captura de los atributos de los requerimientos. Mientras se lleva a cabo la licitación de requerimientos, la documentación de los atributos de los requerimientos, tales como la fuente del requerimiento, el valor y la propiedad, van a ayudar a la administración de cada uno de esos requerimientos a través de su ciclo de vida. Es importante también tener detalle de los atributos de los requerimientos. En cuanto a las métricas, tiene que ver con el seguimiento de los participantes de la licitación y el tiempo real invertido en la licitación de requerimientos. Esto va a proporcionar, claro está, las bases para planificaciones futuras. Aquí es importante, jóvenes, que en el punto que hablamos del elemento de la métrica, que ustedes hagan un seguimiento de los stakeholders, ustedes hagan un seguimiento de quiénes intervienen en este proceso de licitación, quiénes son los que formulan los requerimientos, son los colaboradores, son también la alta gerencia, son los jefes de área, quiénes intervienen, ¿no? Y cuál es el tiempo real que ustedes están invirtiendo para ese proceso de licitación de requerimientos, porque esto va a ser una base para mejorar en el tiempo futuras licitaciones respecto a algún proyecto de esta naturaleza, ¿no? Bien, para técnicas de licitación basadas en eventos tenemos la licitación de requerimientos, que básicamente es muy dependiente del conocimiento de los stakeholders, creo que sí, de la voluntad que tengan ellos para participar en la definición de los requerimientos. Eso también es importante. A veces cuando uno está haciendo levantamiento de información, muchas veces los stakeholders, en este caso internos, los colaboradores, no quieren a veces participar o colaborar en el proceso de identificación de requerimientos. A veces simplemente algunos no tienen la predisposición o no quieren participar o se mantienen al margen. Dicen, no, mira, conmigo no, yo no veo el proceso, y te derivan a veces a otra persona. Entonces, es importante que dentro de las técnicas de licitación basada en eventos, pues los requerimientos, en este caso, sean dependientes del conocimiento de los stakeholders, ¿no? Y claro, la voluntad que estos tengan para participar en este proceso. Así como también las habilidades del grupo para alcanzar consensos. ¿A qué se refiere el profesor cuando habla de alcanzar consensos? Pues en todo grupo de trabajo van a haber entropías, van a haber problemas. No necesariamente en un grupo de trabajo siempre tiene que existir sinergia o va a haber cierta sinergia. Puede haber cierta entropía también, ciertos problemas que se presenten. Entonces, aquí también pueden haber stakeholders que simplemente no estén de acuerdo con el proceso o con lo que se está manifestando en lo que son los requerimientos, y puede haber ciertas discrepancias. Entonces, acá también tú tienes que ser lo suficientemente persuasivo, creo que es el término, saber persuadir al stakeholder y llegar a algún consenso con respecto a algún requerimiento que se esté presentando, ¿no? Y tratar de mediar, ¿no? A saber cómo se dice persuadir. Es importante que todos los stakeholders definidos pues también sean escuchados durante el proceso de licitación de requerimientos, de tal manera que no quede ningún detalle fuera.
Puede ser necesario aclarar y posiblemente reafirmar los requerimientos para abarcar todas las expectativas de los stakeholders. Sí, claro que sí. Y aquí tenemos nuestro diagrama de entrada, ¿no? Tenemos básicamente el caso del negocio, que tenemos que verlo definido, la necesidad del negocio, tenemos que tener un plan de administración de los requerimientos, tenemos que también programar nuestros recursos, qué recursos vamos a trabajar, cuál es el alcance de la solución. ¿Necesitamos de materiales de apoyo? Si lo necesitamos, tenemos que solicitarlo a la gerencia y también conocer los activos del proceso de la organización. Todo esto me va a permitir justamente continuar con la actividad de licitación. ¿Qué debo tener como resultado? Pues el documento final de licitación con cada uno de sus requerimientos de los stakeholders a los cuales hemos entrevistado, ¿no? ¿Existen algunas técnicas? Sí, es verdad, existen algunas técnicas. Una de ellas es el diccionario de datos y glosario. Un glosario de negocios es un activo esencial, me dice, para todas las técnicas de licitación. Cuando hablamos de glosario, sí saben lo que es un glosario, ¿verdad? Un glosario viene a ser como un vocabulario de términos, por así decirlo. Hay todo un glosario de negocios. Es esencial que tú manejes, que tú conozcas, ¿no? Algunos términos. Que son claves, ¿no? Dentro del proceso de definición del negocio. Están también algunas técnicas generales que hacen, básicamente van a permitir que cada una de estas técnicas, pues, van a permitir, pues, la obtención, ¿no? de datos, de información que al final nos va a servir a nosotros dentro de nuestro proceso de licitación. Como por ejemplo la tormenta de ideas, el análisis de documentos, los grupos de opinión, el análisis de interfaz, las entrevistas, la observación, como técnica, claro está, el diseño de prototipos, talleres de requerimientos, la aplicación de encuestas y cuestionarios. Cuando hablamos de stakeholder, profesor, ¿quiénes son estos stakeholders? Pues generalmente son los clientes, ¿no? O alguna persona experta en el dominio. Puede ser incluso un stakeholder el usuario final, o sea, el usuario que va a usar el sistema. Puede ser incluso hasta el propio patrocinador, es decir, quien patrocina el desarrollo del proyecto, que generalmente es la gerencia, e incluso también algún proveedor dentro de la empresa que finalmente pues también puede estar dentro de este rol de stakeholder, ¿no? ¿Pueden participar en esta tarea como una fuente de requerimientos? Sí, todos y cada uno de los que hemos mencionado podrían efectivamente participar en dicha actividad. Por otro lado, tenemos el experto en implementación, en apoyo de operaciones, aquel stakeholder que pues tiene el rol de director de proyecto, proveedor o un ingeniero de pruebas. ¿Pueden participar? Claro que sí. ¿Para qué? Para mejorar el entendimiento de las necesidades de los stakeholders y ayudar a ellos mismos al entendimiento de las decisiones de compromiso a las cuales el equipo del proyecto se va a tener que enfrentar, ¿no? Y está pues también los stakeholders reguladores o el regulador que puede participar directamente como una fuente de requerimiento y puede también dictar un proceso específico que debe seguirse, que debe en este caso seguirse a ciertos registros que deben llevarse a cabo, ¿no? Finalmente, como salida, tenemos los resultados ya de la licitación que pueden incluir en este caso la documentación ya apropiada, la documentación en este caso final, ¿no? En este caso del documento que estamos desarrollando, el documento que estamos elaborando. Y pues aquí obviamente corresponde el uso de las técnicas, la captura de la información que se ha proporcionado por estos stakeholders, ¿no? Claro está. Bien, para eso ya pasamos a la siguiente fase, que ya es finalmente la documentación de los resultados de la licitación, cuya finalidad es registrar la información que ha sido proporcionada por los stakeholders, básicamente para usarse en el análisis, ¿no? Como descripción de esta documentación, pues se debe generar un resumen del resultado del evento de licitación, ¿no? Y este resumen debe de incluir incluso aquellos asuntos que probablemente no hayamos resuelto, porque puede darse el caso que existan ciertos requisitos que todavía no lo tenemos claro
y que de repente por ahora no lo especifiquemos y eso pueda finalmente volver a formularse o reformularse el documento de licitación. Claro que sí, podría pasar a una segunda fase de revisión, ¿no? Lo cual es importante porque va a ayudar a pulir o a identificar aquellos requerimientos que no han sido captados correctamente, ¿no? Bien, como entradas tenemos los resultados de la licitación, que incluye pues la información proporcionada por los stakeholders y que obviamente deben estar ya registrados y estructurados. Como elementos, la documentación puede tener varias formas, ya, incluyendo, por ejemplo, documentos escritos que incluyan pues los resultados, tal vez de repente como las minutas de reuniones. Pueden ser incluso grabaciones visuales, porque son un video, sí, podemos tener incluso un video, una grabación de todo el proceso de licitación. Podrías tener como elemento del proceso de licitación algún audio, por eso tenemos grabado todos los audios de las reuniones de trabajo con los stakeholders. Perfecto, excelente, eso es un elemento probatorio, es un elemento que te va a permitir incluso a ti canalizar e incluso escuchar varias veces un audio para decir, oye, finalmente, ¿cuál era el requerimiento? No me quedó claro. A ver, vuelve nuevamente, volvamos a ver la videograbación o volvamos a escuchar el audio y eso nos va a servir para poder, claro está, tener más detalle del mismo, ¿no? Otro elemento, pues, son los pizarrones, ya sean pizarrones reales o en físico, o sea, una pizarra. Ahí he visto en algunas empresas que el gestor de proyecto o quienes lideran, esa es la palabra, quienes lideran un proyecto, pues trabajan en un ambiente donde hay una pizarra y ahí van tomando nota, pues, de sus objetivos, de sus requerimientos, o sea, a veces lo dibujan y lo ponen en pizarra. Es una forma de trabajo y es válido, es un elemento que pueden hacer uso del proceso de licitación, claro que sí, si les sirve y si de esa forma todos ven en pantalla, en una pizarra, los requerimientos, pues bienvenido, ¿no? Si esto ayuda, genial. Entonces, estos pizarrones pueden ser reales o pueden ser virtuales, donde las notas deben, en este caso, ser retenidas hasta que son transferidas a otros medios. La técnica usada para la licitación, al igual que el enfoque del análisis del negocio, determinará qué tipo de documentación es posible y deseable. Cuando hablamos de las técnicas que ya lo hemos mencionado, pues tiene que ver con las tormentas de ideas, tiene que ver con el análisis de documentos, con grupos de opinión, con análisis de interfaces, con entrevistas, con la observación y con el seguimiento de problemas. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La tormenta de ideas es una actividad que generalmente proporciona la documentación necesaria. El análisis de documentos se debe generar, en este caso, un reporte de los hallazgos. Cuando hablamos de los grupos de opinión, los resultados del grupo de opinión son cotejados y son resumidos. El análisis de interfaces se debería generar un reporte de los hallazgos, o sea, tenemos que manejar un reporte. Y en las entrevistas, pues los resultados de la entrevista son generalmente documentados. La observación, los resultados de la observación son documentados también, es importante. Y cuando hablamos del seguimiento de problemas, la licitación puede generar asuntos a los que es necesario darle seguimiento para resolverlos. Cuando hablamos de prototipos, los resultados de la licitación pueden someterse directamente al análisis de requerimientos sin la necesidad de un paso intermedio para la documentación, ¿correcto? Aquí tenemos a través de un diagrama, ¿no? El diagrama de entrada y salida para documentar los resultados de la licitación, pues tenemos aquí el resultado de la licitación, ¿no? El resultado ya final, ¿no? Y tenemos propiamente dicho los documentos que se han obtenido tras dicho proceso. Tenemos los requerimientos o los requisitos que han sido ya declarados y también debemos de tener las interrogantes o las preocupaciones que pueden tener incluso los stakeholders. Cuando hablamos de los requerimientos declarados, pues aquí debemos de confirmar los resultados de la licitación, debemos también definir cuál es la necesidad del negocio, debemos también de priorizar los requerimientos, debemos de especificar y modelar dichos requerimientos y finalmente puedes definir los requerimientos de transición, porque también pueden haber requerimientos de transición. Cuando hablamos de las preocupaciones de los stakeholders, pues aquí debemos de confirmar los resultados de dicha licitación, debemos obviamente de definir el caso del negocio, tenemos que tener
claro cuál es el caso de negocio, también los supuestos, en este caso, o limitaciones que pueden existir en el proceso, así como también la evaluación de la disposición que tenga, en este caso, la empresa para este proceso, ¿no? Están también los talleres de requerimientos, ¿sí? Como última técnica, también las encuestas y los cuestionarios. Cuando hablamos de los talleres de requerimientos, pues generalmente los resultados de la licitación pueden someterse directamente al análisis de requerimientos, o sea, en el taller propiamente dicho se somete nuevamente un análisis cada uno de esos requerimientos sin la necesidad de un paso intermedio en la documentación. Encuestas y cuestionarios, pues son básicamente los resultados de algunas encuestas que de repente ustedes han considerado importante aplicar y que deben de ser básicamente los resultados de esa encuesta cotejados o deben de ser resumidos. Cuando hablamos de los stakeholders, están también los analistas del negocio, y en esta tarea no se requiere la participación de otros stakeholders. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está el analista de negocio, donde obviamente es el que va a llevar a cabo el proceso. Y en las salidas, pues están los requerimientos, ¿no? Que nos decía de requerimientos de que deben estar declarados, y también las interrogantes o alguna preocupación que manifiesta, en este caso, los distintos stakeholders que han sido entrevistados, ¿no? Cuando hablamos de los requerimientos declarados, pues estos tienen que estar descritos desde la perspectiva del stakeholder, y los requerimientos declarados básicamente describen las necesidades de los stakeholders desde su propia perspectiva. Cuando hablamos de las preocupaciones de los stakeholders, pues incluyen asuntos identificados por los stakeholders, como por ejemplo los riesgos, los supuestos, las limitaciones y otra información que se considere relevante o importante. Hablar de la confirmación de los resultados de la licitación es básicamente ya validar los requerimientos que deben estar ya declarados, deben estar ya expresados, ¿no? Digamos, tipificados, validados, verificados, ¿no? Por los stakeholders, y que estos coincidan con el entendimiento del problema y la necesidad realmente de los stakeholders que nos han solicitado, ¿no? El proyecto o el sistema a desarrollar. O sea, más allá de la documentación de estos requerimientos, tenemos que validar estos requerimientos. Es importante hacer una validación de los requerimientos. ¿Estamos? Y claro, estos tienen que coincidir, me dice, con el entendimiento del problema y finalmente con las necesidades de los mismos stakeholders. Algunas técnicas de licitación se benefician de la revisión de las áreas documentadas de la licitación con los stakeholders, básicamente para asegurar que el entendimiento, pues, ¿no?, de los analistas de negocios realmente se ajustan a los deseos o las intenciones reales de los stakeholders. Porque hay que también tener claro que una cosa es lo que entiende el analista de negocio y otra cosa es lo que quiere, lo que realmente desea la intención del stakeholder. Entonces, aquí tiene que coincidir, ¿no? No voy a hacer que él desea A, ¿no? Tiene la intención de que se haga A y el analista entendió B y canalizó y documentó B y no A. Estamos, entonces, tener cuidado con esto también. Las entradas, pues naturalmente en los requerimientos que básicamente son declarados, ¿no? O sea, no están todavía confirmados, aquí se representan el entendimiento del analista del negocio sobre las intenciones del stakeholder. ¿Existen algunas preocupaciones de los stakeholders? Sí, claro que sí. Y aquí básicamente se representa el entendimiento del analista de negocio sobre los asuntos identificados de los mismos stakeholders. O sea, aquí es básicamente lo que el analista entendió. Acá también hay que definir los riesgos, los supuestos, las limitaciones que puedan existir, ¿correcto? Y cualquier otra información relevante o importante que ha sido, pues, obviamente utilizada o que puede ser utilizada por el análisis, en el análisis del negocio, ¿no? Claro está. Algunos elementos, pues, como por ejemplo las técnicas, ¿sí? Hemos hablado de las técnicas que son importantes y que se tienen que aplicar, pues, para poder confirmar los resultados, ¿no?, que se han aplicado, como por ejemplo las reuniones de trabajo
o la técnica de las entrevistas, la observación, etc. ¿Qué cosa es un stakeholder? Pues cualquier stakeholder, básicamente, que ha participado en las tareas de licitación puede participar en esa tarea. Luego están las salidas también, que son los requerimientos, las mismas preocupaciones que puedan tener los propios stakeholders, ¿no? Y finalmente, podemos también decir que podemos aplicar un proceso incluso de reingeniería, y con esto ya vamos terminando. Y en este proceso de reingeniería, a ver, voy a ampliarlo un poquito porque me parece que no sé, ahí creo que se aprecia mejor. En el proceso de reingeniería, proceso de ingeniería, en el proceso de ingeniería de requerimientos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que empezar primero por un estudio de factibilidad, ¿no? Lo que yo decía al inicio de la clase. Es importante que nosotros en un proyecto hagamos un estudio de factibilidad o viabilidad y obviamente tenemos que emitir un informe, ¿no? Un informe de factibilidad. En este proceso de ingeniería de requerimientos, pues las actividades es básicamente la obtención y análisis de los requerimientos de los stakeholders. Tenemos que también especificar estos requerimientos y como salida se tendrán pues documentos de requerimientos, se obtendrá también el modelado del sistema, también algunas especificaciones como por ejemplo los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, y también tenemos que esos requerimientos someterlos a una validación, someterlos a una verificación, para nosotros también estar, digamos, consciente que lo que hemos identificado, lo que hemos analizado, realmente cumple con lo solicitado por el cliente, ¿no? Eso es un poco el objetivo también del proceso, no solo de licitación, sino también del proceso de ingeniería de requerimientos, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de ingeniería de requerimientos, básicamente es eso, es centrarnos en la elicitación de los requerimientos como tal. Y si ustedes recordarán, en las actividades de aprendizaje anterior hemos visto que no solamente están los requerimientos de los stakeholders, también están los requerimientos del negocio, también están los requerimientos, en este caso, que en este caso pues pueden darse dentro del negocio mismo, ¿no? Y hay que saber identificarlos. Están los requerimientos también del sistema, etc. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta o alguna consulta, ya como para ir finalizando, ¿todo claro? Bien, no, me parece que no hay preguntas. Ángel Castillo, ¿sí? ¿Ninguna? Bien, ok. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte por esta sesión. En todo caso, si hubiera alguna pregunta o alguna consulta, lo pueden hacer, ya sea de forma interna, a través del chat de Zoom o a través del chat de WhatsApp que tenemos del curso. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte y nos vemos la próxima semana. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profe. Chau, chau.